Ave María Purísima. Voy a compartirles esta última reflexión sobre la Virgen María. Viene a juntar su rebaño en medio de la oscuridad. Y para esto, siempre apoyados en el Espíritu Santo, en su palabra, les leo de la carta de San Judas, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Y dice: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Que abunde entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. Porque se han deslizado entre ustedes ciertos hombres a los que Dios de antemano reserva su condenación. Son impíos que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor, Cristo Jesús. Ya que ustedes han conocido todo una vez, quiero recordarles que el Señor salvó a su pueblo del país de Egipto y después dio muerte a los que entre ellos fueron incrédulos. Hizo lo mismo con los ángeles, que no conservaron su domicilio, sino que abandonaron el lugar que les correspondía. Dios los encerró en cárceles eternas, en el fondo de las tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Lo mismo que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que también se prostituyeron dejándose atraer por uniones contra la naturaleza, se ponen como ejemplo al padecer el castigo del fuego eterno. A pesar de todo esto, ahora esos hombres obran igualmente en su delirio, envilecen sus cuerpos, desprecian lo que viene del Señor, blasfeman contra los ángeles. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel planteaba contra el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés, no se atrevió a insultarlo, sino que dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, estos hombres insultan y desprecian lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto, como los animales. Solamente les sirve para su corrupción. Desgraciados, siguen los pasos de Caín, y por el dinero se extravían como Balaán, a fin perecerán como el revoltoso Coré. Cuando ustedes celebran sus comidas fraternales, ellos lo echan todo a perder. Comen como sinvergüenzas, sin otra preocupación que la de su propio estómago. Son como nubes llevadas por el viento y que nunca traen la lluvia, como árboles de fines de otoño en los que no se encuentran frutos, 2 veces muertos. Arrojan la espuma de sus vicios como olas agitadas del mar, astros errantes a los que les aguardan para siempre las espesas tinieblas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgarlos a todos y pedir cuentas a los impíos por todas las obras malas que cometieron. Castigará todas las palabras injuriosas que los impíos pecadores lanzaron contra él. Todos estos son descontentos que maldicen su suerte y solamente buscan satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras arrogantes y por interés adulan a la gente. Mas ustedes, amadísimos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos les decían: al fin de los tiempos habrá hombres que se burlarán de las cosas sagradas y vivirán según sus deseos impuros. Aquí tienen a hombres que causan divisiones, hombres terrenales que no tienen el Espíritu Santo. En cambio, ustedes, muy amados, construyan su vida sobre las bases de su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Palabra de Dios.
Pues sabemos que el Espíritu Santo es muy puntual y ya por segunda vez esta noche nos da un apóstol que nos repite lo de los ángeles que fueron enterrados en las cavernas, nos repite de Sodoma y Gomorra, nos repite. Entonces podemos entender que el Señor nos está hablando en una dirección particular y tenemos que poner atención a ese lenguaje porque es el Espíritu y entendemos que fue el Espíritu Santo quien nos acuarteló y nos trajo hoy para entregarnos lo que Él quiere que nosotros recibamos. Es el Espíritu. Sabemos que ninguno de nosotros llega a este lugar si el Espíritu no nos trae, porque es muy fácil que nosotros por voluntad humana nos vayamos a muchos otros lugares, pero llegar acá para hablar de Dios, para compartir los misterios de nuestra fe, eso solo se logra por la voluntad de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hemos leído, lo que hemos reflexionado, es lo que el Espíritu quiere que escuchemos. Y ahora, cuando hablamos de la Santísima Virgen María que junta sus hijos en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad y para mejor decir de esta batalla espiritual, entonces entendemos algo muy importante. Hablamos siempre, y yo siempre hablo de esto en estos términos, de que es muy importante entrar con espíritu a la religión, porque es importante que nosotros podamos superar la religión, elevarnos por encima de la ley. Ustedes saben cuánto se habla, especialmente en las epístolas de San Pablo, lo vemos con claridad, aún en la carta a los Hebreos, cómo se habla de la necesidad tan grande de que no seamos aquellos que viven nuestra fe por la ley. Ustedes saben que ahora en el Antiguo Testamento y hasta Cristo, pues se obedecía la ley mosaica, la ley de Moisés. Y todavía los musulmanes y los judíos están bajo esa ley. Por eso no se perdonan entre ellos. Pero nosotros hemos sido redimidos en Cristo y en la plenitud de los tiempos que llegó el Señor, nos libró de la ley y nos dio la fe, el Espíritu. Por eso, entendiendo eso, tenemos que entrar en esta experiencia religiosa de la Iglesia para que, atravesando el velo intelectual de la teología revelada, entrar al Espíritu por medio de la religión. Pero no quedarnos en la religión, porque la tendencia de vivir la religión por la ley es muy grande, que es yo obedezco las leyes de precepto y me siento complacido por eso, porque voy a misa el domingo, cumplo con las fiestas de la iglesia, estoy en las estaciones litúrgicas de Adviento y Cuaresma, me confieso, hasta doy limosna, todo lo que hablábamos antes, y me considero que soy un buen católico. Porque cumplo con las leyes de precepto, porque practico la doctrina de acuerdo a lo que la iglesia me pide, de acuerdo a lo que la iglesia me exige. Entonces, no me doy cuenta que soy un católico que vive su religión por la ley, pero no por el Espíritu, no por el amor, porque es muy diferente amar a obedecer lo que me conviene, porque hay gente que obedece por conveniencia, porque si no obedece le va mal, entonces prefiere obedecer, pero no porque lo hace por amor. Pero cuando uno obedece porque ama, entonces entra en el Espíritu, porque la obediencia del amor solo viene de Dios. No hay forma de obedecer con amor si no es el Espíritu Santo, porque el ser humano obedece por conveniencia. La naturaleza humana se porta bien cuando sabe que va a sacar provecho. Y se porta mal cuando quiere rechazar alguna cosa. Es conveniencia todo, es naturaleza, son instintos, sentidos, razón, es el animal humano. Pero la religión también puede estar allí habitando en ese animal, porque es conveniente. Es bueno ir a misa porque si no de pronto hasta me condeno. Me conviene ir a misa. Es bueno confesarme, que tal que me condene. Me conviene confesarme. Hay que comulgar porque ahí está el cuerpo y la sangre del Señor y qué tal que me condene si no comulgo. Y todo lo hago porque me conviene.
pero no lo hago porque yo amo a Dios, no lo hago porque hay espíritu de amor en mí, no lo hago porque yo creo en obediencia al amor de Dios, sino en obediencia a mi conveniencia. Y por lo tanto la fe, la religión es un apaciguar de mi conciencia, es que vengo a que se calme mi conciencia, y eso es lo que es la religión para mí. La Virgen María, dentro de la batalla espiritual que vivimos, es la reina de la batalla. Ustedes saben que hemos sido educados en nuestro catecismo de que la Virgen María es la reina universal de todo lo creado. Por lo tanto, ella es la reina universal de la batalla espiritual, porque es una batalla que tenemos nosotros contra el mal, y la tenemos todos los días. Si nosotros creemos que somos un pueblo escogido, como hablábamos en la reflexión anterior, separado, predestinado, ejército de Dios, entonces sabemos que si somos llamados ejército de Dios, ¿para qué está constituido un ejército? El ejército está constituido para defender, para proteger, para batallar contra el enemigo, contra el que acecha, contra a quien nos llamaron a defender. ¿Y a quienes nos llamó Dios a defender? A las almas. Somos el ejército de Dios que protege las almas. Eso es lo que hacemos nosotros. Y la Virgen María es la reina de la batalla, reina de todos los ángeles, reina de toda la creación. El demonio no soporta la Virgen, no la puede ni ver, no resiste su presencia. Por eso en el Apocalipsis capítulo 12, cuando aparece la mujer vestida de sol y ese dragón que quiere devorar a su hijo y después huye al desierto, encontramos todo ese recorrido de la iglesia que se va al desierto del destierro del pueblo de Dios, que tiene que cruzar el desierto, la conversión, hasta el regreso de Jesús. Y esta batalla es en la que estamos nosotros. Nacimos para esta batalla, fuimos escogidos para esta batalla. Uno nunca puede decir, uy, qué mundo tan espantoso el que nos tocó. No, un buen soldado está al frente de la batalla, armado y dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, y no va a estar gritando en la montaña, uy, qué horrible el enemigo que me tocó. No tiene tiempo para eso. Está entrenado para enfrentar a ese enemigo, y nosotros no podemos escandalizarnos por este mundo. Es más, el mundo siempre ha sido malo. El mundo nunca ha sido bueno, porque el mundo no es la creación, el mundo es un espíritu. La prueba está que Jesús dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. El demonio, en una de las tentaciones en el desierto, a Jesús le muestra todos los reinos de la tierra, todos. Y le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Entonces está muy claro que nosotros estamos atravesando el territorio del enemigo. Por eso San Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, habla de que somos peregrinos, estamos en tránsito, estamos de paso, no somos de acá, estamos en una tienda temporal que lo llama este cuerpo, y vamos hacia la casa del Padre. Jesús lo certifica ante Pilatos cuando dice, mi reino no es de este mundo. Y por eso la Virgen María entonces desciende siempre. Ustedes se dan cuenta en las apariciones de la Virgen cómo describen la Virgen todos los videntes. Siempre viene en una nube, siempre se posa por allá encima de un árbol, siempre está como flotando, siempre viene de la luz, siempre viene rodeada de ángeles. Eso quiere decir la Virgen desciende. Y esto es importante entender, porque tenemos que localizarnos. Nosotros hoy tenemos un lenguaje tecnológico muy práctico, que es el navegador, ¿cierto? El GPS. Ese nos localiza, ¿cierto? Usted quiere mandarle a alguien su localización y lo encuentran facilísimo. Pues miren, nuestro GPS perfecto se llama Jesucristo. Él descendió del cielo. Y cuando se fue, ¿para dónde se fue?
se fue de regreso. Entonces, ¿cómo nos localizó el Señor? ¿En qué forma nos mandó la localización? Nos mostró que estamos abajo y que tenemos que salir de acá. Porque Él dijo, allá donde yo voy, les preparo un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dijo. Cuando hablaba de Juan Bautista, decía, Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Ya nos estaba dando ideas de las dimensiones celestiales, las dimensiones que hay. Y por lo tanto, teniendo eso claro, con más razón debemos entender la batalla espiritual en que estamos, que es una batalla de peregrinos que están en tránsito y que a nosotros se nos ha confiado una misión, a cada uno de nosotros, y no podemos dormirnos. Tenemos que estar despiertos en ella como las vírgenes nobles y obedientes que tenían el aceite de la lámpara. Nosotros tenemos que tener ese aceite que es la fe, un aceite que siempre nos tiene preparados para responder por todas las cosas que tenemos que vivir. El mismo San Pedro dice, por un tiempo todavía vivirán muchas pruebas, muchas dificultades, muchos sufrimientos, pero es temporal porque todo esto pasará. Por eso, como una jaculatoria, yo siempre, por recomendación del mismo Sagrado Corazón de Jesús, yo siempre llevo estas pocas palabras de un poema largo de Santa Teresa que ustedes conocen, que es nada te turbe, nada te espante. Y esto, el quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y es importante entender lo poderoso que es tener esta ejaculatoria en el corazón, ese conocimiento de la divina misericordia de Jesús, yo confío en ti, y entender que para nosotros navegar por este mundo tenemos que estar prendidos de la verdad y de la luz que es Jesucristo. Ahí tenemos que estar prendidos. Entonces la Virgen María, ¿cómo junta a su pueblo para pasar esta oscuridad, estas tinieblas, y para que las tinieblas no nos consuman, para que las tinieblas no nos sofoquen, para que las tinieblas no nos perviertan? Ustedes saben que tan solo hay dos caminos: o nos corrompemos o nos purificamos, no hay otro camino. Y nos podemos dar cuenta la gente que se está corrompiendo, es muy fácil verla. La gente que se está purificando también, porque la purificación nos hace pequeños, insignificantes, nos hace personas humildes, y esto es lo que el Espíritu Santo hace con la santificación, que comienza a desocuparnos de nosotros mismos y a darle ese crecimiento a Dios en nosotros. Por lo tanto, empezamos a desaparecer y el Señor comienza a aparecer en nosotros, porque aparecen todas las virtudes. Aparece la paciencia, la compasión, la tolerancia, la caridad. Es como un jardín hermoso de Dios, donde las virtudes se convierten en flores del amor de Dios. Y la reina de todas esas flores es la caridad, pero hay una virtud demasiado importante en la relación con María, una virtud que tenemos que tomar de ella, que se llama la gratitud. Ustedes saben que no hay una persona más hermosa que una persona grata. Y también no hay una persona más fea que un ingrato. Y esto es verdad. Y esto tiene que ver con el bien y el mal. La gratitud nos eleva a nosotros al Inmaculado Corazón de María, porque la Virgen María nos da el ejemplo de lo que es siempre estar glorificando a Dios en todo momento, porque la presencia de la Virgen María en nuestra vida, ¿cuál es? Jesús. Ella siempre nos está presentando a su Hijo y siempre nos está invitando a obedecerlo, a imitarlo, a hacer lo que Él nos diga. Como dicen las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y esta es la señal de María, y por eso cuando el demonio quiere hacernos daño, pero nosotros estamos unidos a María, tenemos una ventaja muy grande: estamos marcados por la maternidad celestial.
Eso no quiere decir que podemos vivir en pecado y estar protegidos por ella. Eso no, porque la protección no es un amuleto, la protección es una gracia para el que vive en gracia. La condición nuestra es la obediencia. Estamos hablando de un pueblo que es militante. Y para que uno sea militante, efectivo en la milicia, tiene que ser obediente. Ustedes se imaginan un soldado desobediente, no sirve de nada. Un soldado obediente es el que vive en gracia de Dios. Y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la reconciliación, para que entendamos cómo alinearnos constantemente, cómo estar vigilantes en el momento que nos descarrilemos. Tenemos que regresar a las filas constantemente y estar vigilantes, porque el demonio acecha y él no puede tocarnos sino cuando estamos afuera de la fila. Nada más. Cuando estamos en la fila no tiene cómo entrar, no tiene cómo sacarnos de la fila. Nosotros somos los que nos salimos en la tentación y caemos en el pecado y nos descarrilamos. Por eso es tan importante tener clara nuestra fe y estar centrados en Cristo, completamente centrados. Pero para estar centrados en Cristo también tenemos que entender a la Virgen. Hay algo extraordinario para comprender sobre la Virgen María, y es que la pequeñez de María en la palabra revelada, en las Escrituras, nos demuestra a nosotros su inmensa presencia. Ustedes saben que la Virgen aparece en muy pocos pasajes, pero en los pasajes que aparece es gigantesca la manifestación. Es la anunciación, es la visitación. Si usted toma esos pasos y luego está en Egipto con el niño y luego buscándolo en el templo, y cada que usted encuentra a la Virgen en las Escrituras, la encuentra en un estado extraordinariamente grande, a los pies de la cruz, el encuentro con su Hijo en el Calvario. Todo esto nos lleva a nosotros a entender su trabajo, su labor, su compañía, la Madre del Consuelo, la Madre del apoyo, la Madre del silencio de Dios, la Madre del amor incondicional, la Madre humilde, insignificante, invisible. Y esto es una enseñanza para nosotros de cómo combatir al demonio. Miren la palabra que acabamos de leer de San Judas. Hay algo muy importante, todo es importante, pero esta parte la tomo. El demonio está peleándose con San Miguel Arcángel el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan de esa parte que acabo de leer? Y todo lo que le dijo el príncipe de la milicia celestial en la batalla con el diablo, todo lo que le dijo fue que Dios te reprenda. Fíjense, y él es lo más grande del cielo en poder de la milicia celestial. Es la cabeza. Y sin embargo nunca dijo, te ordeno que me dejes a Moisés. No, él dijo que Dios te reprenda. Esta es la imagen de humildad más grande de un ser celestial, que es San Miguel. Y la enseñanza que hay ahí es cómo es que el poder que Dios nos da está en Él. O sea, Dios se manifiesta en nuestra vida para que Él se manifieste en nosotros, y no nosotros con Él, sino nosotros por Él, en Él. Y esto hay que entenderlo, porque solo hay un yo soy. Ustedes saben eso, el nombre de Yahvé es yo soy. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Entonces San Miguel Arcángel nos está dando ese ejemplo. En esa batalla donde San Miguel tiene todo el poder, simplemente le dice al diablo que Dios te reprenda. Pues con eso queda desarmado el demonio, porque el demonio está esperando que San Miguel le grite, lo exorcice, le pelee, le contradiga, todo lo que el demonio quiere, que fue lo que quiso que Jesús hiciera en las tentaciones del desierto cuando lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén. Le dijo, salta.
porque los ángeles vendrán a pararte y no te dejarán tropezar en ninguna piedra. Le citó un salmo. ¿Qué estaba haciendo el demonio? Lo mismo que estaba esperando que San Miguel hiciera, que peleara contra él, que se fuera con su orgullo y fuera a buscar su gloria. Y precisamente la Virgen María nos enseña exactamente eso. Nos enseña siempre a glorificar a Dios. Siempre. ¿Y de dónde viene esa gracia? De la gratitud. La gratitud. Por eso debemos pedirle, suplicarle a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos haga gratos. Una persona grata es imposible de ofender. Una persona grata es imposible de decepcionar. Una persona grata es imposible de confundir. El ingrato siempre se está quejando. Al ingrato nunca lo aman bien. El ingrato siempre está confundido. El ingrato siempre está herido y vive lleno de heridas y está sangrando siempre, porque siempre está esperando recibir, no da nada. Por eso la gracia, la gratitud es gloria a Dios en todo momento, por toda razón, en los momentos buenos y en los malos, en todo momento. Es como el matrimonio, como el sacramento, que uno acompaña al otro en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad y en la salud, en abundancia y en escasez. Y es precisamente el don de la gratitud, es aquel que siempre da gracias a pesar de, sin importar qué, siempre está agradecido. Abre los ojos en la mañana, gloria a Dios, un nuevo día, qué increíble regalo, así me levante a solucionar situaciones imposibles, no importa, pero el Señor me está llamando a seguir en lo que estoy haciendo, en lo que estoy viviendo, y sobre eso debo dar gracias y glorificar a Dios. Esa es la Virgen. Si ustedes ven a la Virgen en el Calvario, ¿cómo está caminando el Calvario la Virgen? Está caminándolo con la tristeza que tiene que caminarlo, porque ella es de carne y sangre, pero lo está caminando con una conciencia en la voluntad de Dios que en su corazón dice, así tiene que ser. Y ese es el caminar de ella, con eso en el corazón. No está tratando de cambiar las cosas de Dios, no está tratando de cambiar la realidad del Calvario, sino que camina el Calvario, vive el Calvario como lo vive Jesús, que sabe que tiene que hacer eso, que ese es el camino, que es algo imposible de soportar humanamente, pero que es posible con Dios, porque es la voluntad de Dios, y Dios nunca nos coloca cargas que no podemos llevar. Él siempre nos da lo que podemos llevar, y eso es lo que la Virgen nos enseña. Ella lleva la carga de Jesús. Ustedes se pueden imaginar que la Virgen, desde el momento de la concepción del Señor, del momento de la anunciación, Jesús queda crucificado en la carne, porque entra en un cuerpo mortal, entró en las limitaciones del mundo caído, entró en el tiempo que es una esclavitud. Ustedes saben que nuestro tiempo es un castigo, porque el eterno presente de Dios no tiene tiempo. Cuando nosotros estábamos en el paraíso no existía el tiempo. Estábamos en el eterno presente de Dios. El tiempo comienza por el destierro, porque está medida nuestra vida. Por eso la palabra dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Y los días de nuestra vida están contados. Dios nos creó y nos dio un exacto número de días para estar en la tierra. El demonio es un experto en robarse el tiempo, porque él quiere que nosotros nazcamos prematuros al mundo espiritual. Él es un experto en eso. ¿Cómo lo logra? A través del vicio, del pecado, de los excesos, de todas las cosas que podemos hacer para eliminar nuestra vida natural. Y no hay una pesadilla más grande que una persona nacer al mundo espiritual prematuramente. Ustedes se pueden imaginar morir antes de tiempo, y eso le pasa a millones de personas, porque no se dan cuenta que nosotros tenemos
que cuidar esta naturaleza carnal como un tesoro, porque es nada menos que un sagrario, es el templo de Dios. Y esto lo tenemos que cuidar con esa meticulosidad. Y eso es lo que nos enseña la Virgen, que con su virginidad, con su maternidad celestial, con esa pureza, nos enseña a glorificar a Dios en esta naturaleza caída. Asegurarnos que esta vasija de barro, como la llama San Pablo, esté limpia. Es nuestro deber, es nuestra misión. Yo tengo que mantener esta vasija de barro limpia. Lo demás lo hace el Señor. Des en cuenta que el altar para celebrar la misa tiene vasos sagrados. Tiene cáliz, copón, patena, tiene el agua, tiene el vino, tiene todos los elementos sagrados para la celebración de la misa. Y cada uno de esos elementos son sagrados y son vasos sagrados, instrumentos sagrados. Nosotros somos instrumentos del altar del Señor. Somos instrumentos sagrados de diferentes oficios. Pero usted cree, un sacerdote mira los vasos que le llevan al altar. ¿Usted cree que va a usar uno de esos instrumentos si está sucio? No lo va a usar, lo va a devolver. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Tenemos que estar limpios. Y por eso nos dejó la confesión. Por eso nos dejó la oración, la intercesión, para que estemos constantemente preparándonos, constantemente reconciliándonos, constantemente concientizándonos, constantemente profundizando en los pasos que estamos dando, constantemente vigilando el corazón a ver por dónde está palpitando, qué está haciendo, y nunca confiar en sí mismos, en nada. Yo siempre me levanto y le consagro a Dios el día y le doy gracias por la vida. Pero al mismo tiempo le digo, Señor, apiádate de mí. ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguramente nada bueno. Apiádate. Y me declaro culpable desde que me levanto. En esa forma no ando por ahí convencido de que se levantó el superapóstol y va todo ganado. Ahí es cuando el diablo me tumba. Por el orgullo, la soberbia, la pretensión. Es mejor declararse una vez culpable y ya de ahí en adelante todo es ganancia. Porque ya los pasos que doy los estoy dando convencidos de que yo no confío en mí. Yo no sé qué es lo que quiero. A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Para dónde voy? ¿Por qué voy para allá? Entonces hay que revisarlo todo. Y en esa forma no es que nos vamos a convertir en gente escrupulosa, sino que nos vamos a convertir en gente meticulosa. Es muy diferente. Ustedes se dan cuenta, cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay unas enseñanzas increíbles sobre la meticulosidad de Dios. Seguro han leído cuando Dios le pide a un profeta, a un rey, a un patriarca que le construya un altar o un templo. Se dan cuenta que les da las medidas exactas de todo y les da los colores de los vestimentas, el material, todo, absolutamente todo meticulosamente dado. Ese es Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de números, un Dios de medidas, un Dios de justicia, de equilibrio, un Dios que todo lo hace perfecto, un Dios que no quiere que tenga ningún orificio por donde se desagüe la gracia, por donde se desagüe la obediencia y el amor de Dios. Y todo lo hace sólido, todo lo hace sellado, todo lo hace perfectamente protegido. Y eso somos nosotros cuando obedecemos. Cuando estamos con Dios y somos de Dios, el Señor nos tiene totalmente sellados. Porque Él se encarga de que las medidas de nuestros pasos sean precisas, porque Él cuida de nosotros. Y es una promesa, porque Él dice, les enviaré el Paráclito. Y Él irá adelante de ustedes y en ustedes y hablará por ustedes y los llevará donde tienen que ir. Y ustedes dirán lo que tienen que decir y harán lo que tienen que hacer, porque el Espíritu los guiará. Pero para que entendamos eso, tenemos que tener algo claro, y es que debemos ser vasijas limpias. Es de la única manera. Esa es la santidad, esa es la santificación, y esa es María. María es la vasija perfecta de barro.
perfecta, porque es ese ser humano que Dios escogió como la nueva Eva de la nueva creación, y por eso es inmaculada, porque la nueva Eva no puede ser la primera que se cayó, que se manchó. Esta nueva Eva es sin mancha, es inmaculada, porque es la Eva de la nueva creación, o sea, la redención, el regreso al paraíso, donde ya no hay muerte, porque la muerte entró por la primera Eva. Ahora por la nueva Eva, que es María, entra la vida, porque en su vientre nos trae la vida. Y esto es lo que debemos tener claro sobre María. ¿Quién es María? Mensajera de la vida, porque en su vientre llega la vida, que es Jesucristo. Y esto, teniéndolo claro, cuando miramos a María, estamos mirando el don más increíble redentor, que es la vida. Sabemos que para combatir al demonio necesitamos 100% luz, porque el diablo es 100% tinieblas. La Virgen viene a juntar a su pueblo para ayudarle a recorrer este mundo de tinieblas. ¿Y cómo hace ella para que nosotros entendamos qué es lo que está haciendo con nosotros? Pues lo que hace ella es invitarnos a descubrir en su vientre ese Jesús que llega, que es la luz, que es la vida, que es la redención, que es quien nos rescata de este mundo perdido, que es quien paga con su sangre por nosotros al demonio para librarnos de la cárcel del pecado. Todo esto hay que tenerlo claro porque está escrito, está revelado, pero ¿usted lo entiende? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted ha vivido eso en su corazón? Y cuando usted viene a comulgar, cuando usted está adorando al Santísimo, usted le dice: Jesús, yo sé que tú pagaste por mí. Jesús, yo sé que tú rompiste estas cadenas y que tú eres la vida y que todavía no he entrado a la plenitud de la vida porque tengo que pasar este destierro contigo para que al final de esta vida nazca la vida eterna en la luz, en tus promesas. Y eso tenerlo claro, porque hay que entender que no hemos llegado todavía. San Pablo tiene una explicación absolutamente preciosa de lo que es esto como vida terrenal. Habla de que si nosotros queremos ir a los Olímpicos a participar en ellos como buenos atletas, tenemos que prepararnos para observar perfecta continencia, pero no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna. Y esto es lo que sucede. Nosotros somos los que competimos en los Olímpicos de Dios. ¿Y contra quién competimos? Contra los espíritus rebeldes, contra los espíritus que están entre nosotros, porque San Pablo también dice: nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino con los espíritus que rondan los aires, poderes, principados de las tinieblas, que no podemos ver, pero que actúan entre nosotros como actúa el viento que no vemos, pero vemos que mueve todo. Y así son los demonios, los vemos como mueven conciencias, como mueven intereses humanos. Están ahí, pero no los podemos ver, pero están actuando. Y también tratan de actuar en nuestra vida, a pesar de todo, sin importar cuán fieles somos, tratan, siempre buscan cómo hacerlo, mientras estemos en este destierro. Y por eso la Virgen María es una protección tan inmensa, tan grande, porque el Padre Celestial le ha dado a la Virgen María los poderes más extraordinariamente grandes contra el diablo. Por eso es tan importante consagrarnos a la Virgen. Por eso es tan importante mantener una relación con María en todo lo que María nos ha revelado del rosario, de todas las devociones, que no sea una religiosidad y que no sea una superstición religiosa, sino que sea un acto de amor, de milicia, de batalla, y que con ese sentido tengamos nuestra relación con María, y no por religión, sino por batalla, sino por las almas, sino por salvación, por redención, por misión. Y eso es lo que María es para nosotros, la reina de la misión para la cual Dios nos escogió. Eso es claro, y no podemos olvidarnos de eso, porque hay muchas formas de tener una relación con María.
Y obviamente comienzan en una forma muy elemental, que es orando el rosario, haciendo novenas y pidiéndole cosas, y pidiéndole ayuda, y pidiéndole protección, y siempre pidiéndole, y siempre pidiéndole. Y María me acompaña, y María me quiere, y María me protege. Y esa es una relación que de repente tenemos con gente que nos protege y nos conviene, ¿sí? Pero como hablábamos antes, al principio de la reflexión, tenemos que asegurarnos que esa relación que tenemos con María sea porque la amamos, no porque la necesitamos, sino porque la amamos. Es muy diferente unirse uno en el amor que unirse solo en la necesidad, porque la necesidad es condicional, ¿sí? En cambio, el amor es incondicional si es el amor de Dios, que uno dice, amo a María, porque María es la mujer más extraordinaria que Dios ha creado entre nosotros. Y no hay absoluta duda sobre eso. Es una mujer extraordinaria. Podemos decir que Abraham es un ser extraordinario. Podemos decir que Moisés, un profeta extraordinario, Elías, Isaías, Jeremías, los apóstoles, extraordinarios, todos los mártires de todos los tiempos extraordinarios. Pero María es la más extraordinaria y no hay absoluta duda al respecto. Así como yo sé que Dios ha hecho maravillas por medio de los apóstoles, por medio de los patriarcas, los reyes, también en María se ha glorificado Dios en la nueva creación de Jesucristo, la nueva Eva de la nueva creación. Y por eso se puede decir que ella está juntando a sus hijos para pasar por este valle de tinieblas. Y nosotros necesitamos entender ese lenguaje para saber qué es lo que está haciendo ella, qué es lo que nosotros debemos hacer con ella y en qué forma nos unimos a ella, en qué forma pertenecemos a ese amor, en qué forma nos unimos a ese amor. Podríamos hablar mucho de esto, pero voy a cerrar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve para que sellemos. Porque miren que algo precioso que Dios nos da es sellarnos con la sangre de Jesús y con el Inmaculado Corazón de María. Son sellos místicos espirituales que nos protegen del demonio. Les voy a leer de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe sin vacilar. Porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque es santo y misericordioso. Solo Dios sabe lo que cada uno de ustedes trae en su corazón, pero el Señor sabe. Y por eso le pedimos a Dios que bendiga todo lo que hemos traído esta tarde aquí a esta iglesia, a esta capilla, a esta comunidad de las hermanas que nos reciben con tanto cariño, y que Dios las bendiga a ellas y que las llene de vocaciones y que le dé a la iglesia sacerdotes santos, religiosos santos, matrimonios santos, laicos santos. Tenemos que pedir por eso porque vivimos en un mundo demonizado y necesitamos que nosotros seamos la luz y la esperanza de estas tinieblas en que vivimos. Amén. Amén.